Y el desempleo en 2016 fue de 9.2% según el DANE, superando levemente el registrado el año anterior de 8.9%. En diciembre, 22.156.000 personas estaban trabajando. Las dificultades económicas del año anterior no afectaron tanto la generación de empleo como se podría pensar. Se citó en 9.2%. El año anterior hubo 22.156.000 personas en Colombia ocupadas. Los datos oficiales del DANE indican que se completan 4 años con una tasa de un dígito. Es una cifra que Colombia nunca había tenido para un año en los últimos 16 años como ocupados. La economía generó empleo de manera importante. La industria manufacturera y el comercio al final del año mejoraron su oferta de empleo. Tanto en los pequeños negocios como en empresas de mayor tamaño. Barranquilla, Bucaramanga y Santa Marta registran las mejores tasas de empleo, mientras que Armenia y Cúcuta el mayor desempleo. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches. Hablemos de desempleo. ¿Qué pasó para que esa tasa de desempleo se subiera de un año al otro? Ese 9.2 además también, pues, ¿cómo nos deja en relación al resto de la región? ¿Cómo estamos en niveles de desempleo? Paula, dos noticias económicas, acabamos de verlas, ambas le tocan a todo el mundo en sus finanzas, en su bolsillo. Una, el aumento del desempleo, otra, que las tasas de interés se quedaron constantes. El desempleo obviamente nos afecta a todos, las tasas de interés nos van llegando en los extractos de la tarjeta de crédito, en la deuda de la casa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ambas cosas son claves y se relacionan directamente. ¿Por qué? Cuando las tasas de interés bajan en la economía, todos nos sentimos aliviaditos, empezamos a gastar más, nos cuesta menos endeudarnos, se mueve la economía. Si nos suben tasas de interés, todos nos asustamos, tenemos unas deudas grandísimas, empezamos a frenar. Es como el acelerador y el freno de la economía. Y ahí es donde se vinculan las dos cosas. Paula nos decía, ha subido el desempleo, es natural, porque el año pasado fue un año de menor crecimiento que el año 2015, y eso lo que quiere decir es que la economía se está debilitando. Cualquiera diría, en esa situación hay que meterle candela a la economía, hay que bajar tasas de interés para que todos nos endeudemos, gastemos más y demás, pero el Banco de la República dijo, no tan rápido, aquí hay que frenar. ¿Por qué? Lo decía la nota, por la incertidumbre que ha generado la llegada de Donald Trump, pero además de eso, porque acuérdense ustedes que en diciembre nos subieron 3 puntos el IVA y eso significa que hay presiones sobre los precios y además de eso el salario mínimo creció 7% cuando la inflación fue de 5,7%, es decir, el salario mínimo son mayores gastos para la economía, mayores costos para la economía. Todo eso lo que hizo al Banco de la República fue decir, un momentico, esperemos, hay presiones inflacionarias, nosotros no queremos que se dispare la inflación, por lo tanto no le metamos candela todavía a la economía. Lo decía el nuevo gerente del Banco de la República, decía, sí, se le pueden seguir bajando las tasas de interés a la economía, pero con calmita y despacito. Y finalmente el punto que usted me decía, sí. El desempleo colombiano, a pesar de ser un récord histórico de niveles bajos, como le decía el director del DANE, es altísimo para los niveles de América Latina, desafortunadamente, un problema estructural del mercado laboral colombiano con el que vamos a tener que vivir mucho tiempo. Ay, qué triste.